En la presente película explicaremos qué es un mito y utilizaremos como ejemplo el mito de Helena de Troya. La palabra mito proviene del idioma griego mythos, que quiere decir relato. Los mitos son relatos tradicionales que forman parte de un sistema de creencias de algunas comunidades que los consideran verdaderos. Suelen tener personajes extraordinarios, dioses, semidioses, héroes, monstruos o seres fuera de lo común, como por ejemplo el mito de Helena de Troya, que poseía una belleza excepcional. Se distinguen varias clases de mitos: cosmogónicos, que intentan explicar la creación del mundo; teogónicos, relatan el origen de los dioses; antropológicos, narran la aparición del ser humano; etiológicos, explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones; morales, explican la existencia del bien y del mal; fundacionales, cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses; escatológicos, anuncian el futuro, el fin del mundo, etc. Versiones de los mitos. Aunque hay comunidades que creen en forma masiva en determinados mitos, como no tienen un esquema fijo y en un comienzo se fueron difundiendo de boca en boca, o sea, por tradición oral, una vez que fueron escritos, se pueden encontrar variantes en los distintos autores. Por ejemplo, una variante decía que Helena era hija del rey de los dioses Zeus en forma de cisne y de Leda, mientras que en otra variante decía que Helena había nacido de la unión de Némesis, convertido en oca, y de Zeus, convertido en cisne. Un pastor encontró el huevo y se lo entregó a Leda. Generalmente suele haber más acuerdo en la parte más importante del mito, en este caso que Paris le habría quitado la esposa a Menelao, y para recuperarla, Menelao reunió a todos los príncipes griegos, dando inicio a la guerra de Troya. Un mito puede estar relacionado con muchos otros. En el caso de Helena, con el mito más importante que se relaciona es con el juicio de París. Según este mito, 3 diosas se disputaban el primer puesto de belleza: Hera, Atenea y Afrodita. Decidieron elegir a un humano, París, para que decidiera. Afrodita, para sobornarlo, le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo, Helena, por lo que París la eligió entre las 3 diosas. Pero Helena ya estaba casada con Menelao, lo que provocó la ya mencionada guerra. Ahora veamos por qué consideramos a la historia de Helena como un mito. La historia de Helena tiene las siguientes características propias de un mito. La belleza de Helena traspasa los límites de la normalidad. Helena era una mujer, pero se convirtió en una diosa. Es un relato que se transmitió en principio en forma oral. El relato era considerado verdadero en la antigüedad. Explica un hecho, la guerra de Troya. Está formado por contrarios: muerte, vida, amor, odio, paz y guerra. ¿En qué se diferencia un mito de un cuento popular? El mito tiene elementos fantásticos. Si bien el mito tiene elementos fantásticos, a diferencia del cuento, eran creídos por la gente de su época como verdaderos. Los cuentos suelen ser más sencillos, mientras que los mitos son complicados. Los cuentos populares suelen dejar una enseñanza, mientras que el mito procura más bien explicar algo de nuestra existencia. Diferencia con la fábula. En los mitos, los personajes suelen ser dioses o seres extraordinarios. En la fábula, habitualmente son animales que actúan como personas. Otra diferencia es que las fábulas suelen dejar una moraleja o enseñanza moral. Terminamos aquí con el tema de mito. Les ruego que envíen las respuestas a mi correo electrónico